Hola, buenos días. Tardes ya. Hola, Natalie, buenas tardes. Espero que te encuentres bien. Vamos a dar inicio a la última semana eh, de trabajo, que se llama Mis argumentos finales. Buenas tardes, Natalie. Para esto hay que descargar una planilla y en esa planilla vamos a ver las instrucciones, ¿sale? Bueno, ¿de qué se trata esta unidad? Esta unidad, bueno, esta semana, pues vamos a trabajar lo que se conoce como un proyecto integrador. Un proyecto integrador que tiene como finalidad que ustedes integren en este trabajo todo lo que han aprendido, ¿sale? Todo lo que han aprendido. Vamos a ver entonces eh, que es recuperar sobre todo el trabajo anterior, ¿no? Sobre todo el trabajo anterior les va, les va a servir mucho para esta actividad, ¿sale? El trabajo que hicieron ustedes, que era un proyecto, Natalie, era un protocolo de investigación. Acuérdate de lo que dijimos del proyecto de investigación, que no era la investigación, ¿sale? No era escribir un ensayo o escribir un artículo, sino era plantear lo que es un proyecto, que en pocas palabras es la organización de ideas. ¿Sí, Natalie? ¿Si me explico con esto? Organizar ideas para que yo después pueda hacer un escrito, ajá, que era lo que hicieron la semana pasada. ¿Sale? Hay que tener cuidado no confundirnos entre desarrollar un ensayo y organizar la información para, para, para el ensayo. ¿Sale? Bueno, como los primeros 6 puntos de este trabajo es el proyecto. ¿Sale? ¿Sí, Natalie? ¿Sí queda claro cuál es la diferencia entre un proyecto y un ensayo? Ajá. A ver, en el chat ponme cuál es la diferencia. ¿Qué entendiste, por favor, de cuál es la diferencia entre un proyecto, ajá, que es la organización de la información que yo voy a tener y redactar el ensayo? Aquí sí vamos a hacer el ensayo, ¿sale? Entonces, te elijo un tema, ajá, puede ser el mismo tema que el anterior de la semana pasada, pero solamente escriban eh, en, en qué lugar, en su entorno. Aquí el entorno, lo que va a distinguir el entorno es ahora sí su lugar, su ciudad, su estado, ¿sale? En el anterior ejercicio dijimos que el entorno era lo más cercano a ti, ¿no? A ver, esto de la depresión en adultos mayores, está en tu entorno, o sea, está en tu contexto, en tu lugar más cercano, ¿sale? Donde tú vives, vecinos, familia, ajá, ese era el entorno de la otra. Aquí podemos hablar de mi colonia, de mi ciudad, de mi estado,
Ajá. Entonces es muy importante que indiquen a dónde, o sea, ese problema, a dónde lo perciben. La delincuencia, pusieron uno, la delincuencia en México. Todavía es muy amplio la delincuencia en México. Incluso hablar de delincuencia es muy general, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si yo donde vivo hay una delincuencia, por ejemplo, en casas habitación, yo puedo poner así el aumento de asaltos a casa habitación en la alcaldía Benito Juárez, ¿sale? O sea, yo pongo mi entorno o la violencia en hogares en Toluca, ¿no? Por decir un estado, un entorno, ¿sale? Entonces, acuérdense que la legislación de las drogas es un tema que es muy general, ¿sale? Es un tema muy general. No es que no exista una legislación de las drogas, pues sí, sí existe legislación de las drogas, pero cuando van a hacer la legislación, tienen que separar los tipos de droga. No es lo mismo legislar la marihuana que legislar el fentanilo, ¿sale? Por eso, si los diputados hablan de legislación de las drogas, bueno, pues sí, sí, sí existe. Pero para un estudio de corte académico, como el que están haciendo ustedes, señalarlo así es muy general. Es muy difícil de investigar, porque ustedes lo vieron, el sector social, económico, político, pues son tres sectores que un trabajo da para uno. ¿Sale? Sí se te piden dos disciplinas, ¿sale? Pero un poco para que ustedes entiendan lo que implica delimitar. Entre más focalizado esté tu tema, es mejor, ¿sale? Yo les decía hace 8 días, la contaminación en el río Lerma, ¿no? Las causas de la contaminación en el río Lerma. Y de pregunta era, ¿cuáles son los contaminantes que más vemos en el río Lerma? Ahí estoy focalizando, estoy hablando solamente de quiero conocer cuáles son los contaminantes. No, no quiero saber otra cosa, sino más bien cuáles son los contaminantes y qué daño provocan, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, eso es muy importante dentro de los estudios. Exactamente, exactamente. Sí, tú puedes decir la contaminación en basura, este, cómo afecta la contaminación de la basura en épocas de lluvias torrenciales, ¿no? Em, Porque se tira mucha basura. ¿Quieres saber por qué se tira mucha basura o cuáles son las consecuencias de que se tire basura en una colonia o en un momento de lluvias torrenciales como las que vivimos el año pasado? Entonces, ahí, por ejemplo, está muy bien, ¿no? Puedes decir en la alcaldía Cuauhtémoc, ¿no? La contaminación ambiental, punto y seguido, la basura, el exceso de basura en las calles de la alcaldía Cuauhtémoc. Y ya en la pregunta ya dices cuáles son los daños que provoca la basura en las calles en épocas de lluvia, ¿no? Y ahí ya lo estás focalizando muy puntualmente, ¿sale? Bueno, acuérdense, el segundo punto es justo lo que le acabo de decir a su compañera Natalie. La pregunta problematizadora. No es que esté mal que ustedes pongan un párrafo problematizador, pero a veces los que leí no problematizaban nada, por eso la pregunta es más efectiva. ¿No? ¿Cuáles son ahí estoy viendo, yo quiero identificar, ese es mi problema, quiero identificar los daños que causa al medio ambiente o el daño que causa a las tuberías, a las coladeras, el exceso de basura en la alcaldía Cuauhtémoc en temporada de lluvias, ¿no?
Yo estoy haciendo ahí una pregunta. Acuérdate, Natalie, es una pregunta. ¿Sí queda claro eso, Natalie? No es que, bueno, puedes hacer una redacción de un párrafo, pero lo que evalúo ahí o lo más importante es la pregunta. ¿Sale? Yo ahorita ya te di un ejemplo de una pregunta que se puede hacer. ¿Sale? Para que, espero que hayas tomado nota. Acuérdense que tienen que estar tomando nota cuando yo estoy dando clase. Si no tomaste nota, bueno, pues ahí cuando suba la grabación en un rato, pues revisas más o menos en el minuto 13, que es esto lo que les acabo de decir, ¿sale? Pero de preferencia tomen nota. Em, bueno, ya está la... Perdón. La importancia, ¿sale? La importancia de este tema. Bueno, pues el que conozcamos las causas de lo que genera tirar basura en coladeras en época de lluvias, pues nos ayudará a que la gente tome conciencia, informar, hacer campañas, desde ahorita que todavía estamos 4 meses, 3 meses, 4 meses de la temporada de lluvias, pero pues ya desde ahorita hay que decir, ¿no? Hay que generar, hay que informar y generar un tipo de conciencia en la gente para que no tire la basura en la calle, ¿no? Entonces es importante investigar dicho tema para ver cómo podemos prevenirlo, para que la gente vea las consecuencias. eh, en muchos lados el agua pues hasta arruinó muebles, electrodomésticos y mucho era, pues sí, las tuberías, pero que en parte porque se tiraba basura. Entonces, ese es algo que no hemos podido como sociedad aquí en la Ciudad de México poder evitar. Entonces, sí se necesita una conciencia más fuerte, ¿sale? Es un tema que lo debemos de investigar para dar posibles soluciones. Ajá. Ahora, la hipótesis. Acuérdense que la hipótesis es una respuesta a la pregunta de investigación. ¿Cuáles son las causas de la contaminación en basura en las calles de la alcaldía Cuauhtémoc en época de lluvias? Las causas es que se tapan las coladeras, se inundan las calles, se inundan las casas y la gente pierde pues, propiedades, ¿no? O se genera más tránsito, se contamina más el ambiente, la ciudad se convierte en algo caótico, etcétera, etcétera. ¿Sale? Natalie, ¿sí queda claro que la hipótesis es la respuesta a la pregunta? La hipótesis es responder la pregunta. La pregunta es la 2. Bueno, paso a la 5. Escribe desde dos ciencias de las que abordará ese tema. Ya habíamos comentado que más que ciencias vamos a hablar de disciplinas, ¿sale? Hay que hablar de disciplinas. Y uno, pues, es la ecología, ¿no? Esta disciplina de ecología, eh, pues, nos va a ayudar a generar estrategias para que la gente tome conciencia de esta situación. Otra puede ser sociología. ¿Por qué como sociedad, México, la Ciudad de México, los que nos visitan y los que vienen y te platican, te dicen, es una ciudad muy sucia. Incluso me han dicho el olor, bueno, pues yo el olor no, la verdad no huelo a nada desagradable, ya tal vez ya me acostumbré, pero sí te dicen que es una ciudad sucia. Entonces, ¿por qué como grupo social no hemos podido avanzar en este tema? ¿Por qué seguimos tirando basura en las calles? ¿Por qué seguimos aceptando que si yo tengo una mascota,
pueda hacer sus heces en la calle. Ajá. Geografía ambiental, claro, es una disciplina, la geografía ambiental. La verdad, no sé si sea como una disciplina como tal o una subdisciplina de la geografía, pero bueno, está bien, ponla, investiga bien y la puedes poner, ¿sale? Eh, entonces pueden ser sociología, ecología, geografía ambiental, ¿no? Si esa disciplina trata ese tema, adelante, lo podemos poner. Y describe las seis, de qué forma llevaste a cabo tu investigación documental para realizar cuatro anteriores. ¿Sale? Eh, Acuérdense también que lo documental puede ser impreso o puede ser digital. ¿Sale? Un documento es un espacio en donde se registra información muy específica dependiendo el objetivo de ese documento. Un documento puede ser el acta de nacimiento, que tiene una información pues muy puntual, quién eres, dónde naciste, a qué horas, quiénes fueron tus papás y creo que hasta los abuelos todavía te preguntan. Y está firmada por una instancia, pues, del gobierno federal, ¿no? Que avala que tú seas un ciudadano de esa entidad, ¿sale? Ese es el objetivo, por señalar un ejemplo de documento. Lo puedes ir a consultar a Arcos de Belén, ahí es donde te imprimen, o puedes ir a los kioscos que hay en centros comerciales o lo puedes bajar de internet y lo puedes comprar en internet y te la dan digitalmente. Yo creo que muchos de ustedes tienen esta parte digital porque se los pidieron en la prepa y tuvieron que haber subido ese documento. ¿Sale? Entonces, para que vean la diferencia. Ahora, ustedes van a hacer un trabajo donde sus fuentes van a ser digitales. Solamente, como les dije, que este, tengan ustedes un familiar que estudie en una universidad y les pueda conseguir un libro, o ustedes mismos, si van a la biblioteca de su centro, del municipio, pues puede ser que sea un libro. De lo contrario, pues hay que explicar el proceso. Y se acuerdan que les había dicho que el proceso estaba en seleccionar un buscador, hacer un fraseo, que el fraseo era escribir una redacción muy específica. Por ejemplo, problemas al tirar basura en época de lluvias, ¿no? Ese puede ser un tipo de fraseo. O incluso puedo poner fraseos, problemas de la alcaldía Cuauhtémoc en época de lluvias por el uso, por tirar basura en la calle, ¿no? Ahí te van a salir posiblemente más estudios periodísticos, más escritos de periódico, ¿no? Pero puede haber por ahí algún tipo de trabajo académico más formal. Eh, esa, esa, esa redacción te va a llevar a un sitio web, a una página web. Esa página web pues sería ya tu fuente de información, ¿sale? Entonces es la que tú consultarías, ¿no? Entonces hay que poner cuántas páginas web consultaste. Ese sería como la forma en que llevaste. Y ya, por ejemplo, puedes decir, bueno, ya lo leí, saqué un resumen, ¿no? Pero es desde seleccionar un motor de búsqueda o si ya tienes la dirección electrónica, por ejemplo, de la página web de, por ejemplo, de geografía de la UNAM, del Centro de Investigaciones de Medio Ambiente en la UNAM, por decir que haya uno, tú ya te metes directamente ahí, ¿no? Y ya, ya evitas hablar de motores, porque ya entraste directamente a la página. Haces, de todos modos, haces un fraseo, porque hay un motor de búsqueda dentro de estas páginas,
Estos sitios web también tienen sus motores de búsqueda y haces el fraseo y a ver qué información te dio. ¿Qué sitios fue a donde te llevó ese motor interno? Bueno, hasta aquí son los elementos del protocolo, ¿sale? Del protocolo. Eh, ¿Alguna duda, Natalie? Ok, bueno, entonces hasta ahí está esa parte, ¿no? Dame un minuto. Ajá. Bueno, te preguntaba, Natalie, si tenías alguna duda. Ok, ya vi que me dijiste que no. Entonces, esto es proyecto, protocolo de investigación. Después seguimos con la segunda parte, que es argumenta tu postura acerca del tema. Eh, la postura es eh, qué piensas del tema, cuál es tu posición con respecto a eso. Eh, pues tú consideras que pues eso genera un grave daño al medio ambiente, genera problemas de movilidad incluso, ¿no? Ahí ese tema es muy importante de movilidad urbana. Esto quiere decir que la gente, pues al estar las calles inundadas, pues se tarde más en llegar a sus casas, a sus trabajos. Pues, lo vemos, por ejemplo, una parte del circuito interior creo que pasa por la delegación Cuauhtémoc, la que está por Chapultepec. Eh, y no sé si has visto cómo, por ejemplo, el puente de circuito interior y Reforma eh, se colapsa, se inunda y llega varios metros, bueno, medio metro. Lo máximo que he visto es metro y medio y hasta los carros se llegan a descomponer. Y a mí me ha pasado que yo he circulado por ahí y veo basura, ¿no? O sea, el problema se generó por el exceso de basura que hay en esas vías. Entonces, pues tú argumentas lo que piensas. ¿Qué piensas de eso? ¿Estás en contra? Entonces, haz una argumentación en donde señales por qué estás en contra de eso, por qué se debe de evitar y qué salidas, de quién es responsabilidad, pues de la alcaldía de la Ciudad de México, la alcaldía en Cuauhtémoc o de la Ciudad de México o también de nosotros, porque mucho culpamos a los gobiernos que tienen sus responsabilidades, ellos deben de prever esta situación, pero lo principal es que uno que no tire basura, ¿no? Que no tire basura para que no suceda este tipo de cosas. Y también los servicios de limpieza, porque también es a veces las hojas de los árboles, pues tapan las coladeras y ahí es donde viene el problema. Pero vemos pets tirados, o sea, sí vemos basura tirada por personas, entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿sale? Eh, Ese sería el argumento, tu postura, Natalie, ¿sale? Si tienes alguna pregunta, alguna duda, me dices. Luego, tres argumentos. Acuérdese de las premisas y conclusiones. Cada argumento tiene dos premisas y tiene una conclusión. Los argumentos no se titulan, no llevan nombre.
El argumento es la premisa y la conclusión. Dos premisas por argumento, ¿sale? Y la conclusión. Acuérdense que la conclusión tiene que ir más argumentada, porque es la parte final del, de esto que hemos estado trabajando. Entonces, bueno, ustedes ya saben hacer premisas y conclusiones, ya lo vimos en la actividad número uno. Y luego, como última actividad de, de- del argumento, de la argumentación, tenemos un ensayo, ¿sale? Acuérdense que el ensayo es un texto personal, es su postura, lo que ustedes piensan acerca del tema. Pero acuérdense que siempre lo que ustedes piensan acerca del tema, al ser un escrito de corte académico, dentro de la estructura y dentro de los códigos de este tipo de trabajos, tiene que existir citado. Ya hemos hablado de que el citado es referirnos a autores, a personas que trabajan ese mismo tema que yo estoy abordando y que ellos son especialistas y que yo debo de recurrir a ellos para argumentar mi postura. Así déjalo. Ajá. Sí, así déjalo. ¿Vale? No te preocupes. Mira, te hice una corrección de ortográfica, ¿sale? Para que la cheques. Pero fíjate que tengan coherencia los cuatro. Si no, si los quitas y dejas dos. ¿Qué te digo coherencia? Que estés hablando de lo mismo, ¿sale? Porque luego no me hablaban de lo mismo. La conclusión tiene que ser un escrito en donde finalices la idea que das en las premisas, pero tienes que hablar de lo mismo, ¿sale? Por ejemplo, me acuerdo lo que hacían en, en las premisas que hacían del texto de Octavio Paz, me hablaban de la mujer, ¿no? La mujer mexicana eh, tiende a estar al servicio del hombre, ¿no? Porque es una mujer sumisa. En la segunda argumentación, la mujer mexicana es eh, la, ¿cómo decíamos? Es el soporte de la familia, ¿no? Es quien hace que una familia se estructure y sobreviva. Por lo tanto, la mujer juega dos roles. Por un lado, es el pilar de la familia, pero por el otro, está a disposición del temperamento, personalidad del hombre, porque dentro de su lógica es un hombre machista, ¿no? Si te diste cuenta, Natalia, pues estoy hablando de la mujer, ¿no? De la mujer estoy hablando. Simplemente, pero estoy hablando de dos roles diferentes. Otro ejemplo, cuando lo hacían de otros temas, por ejemplo, me ponían del narcotráfico, me ponían, primero hablaban de la salud, de la importancia de la salud, de la legislación de la marihuana, perdón, me lo hacían hablaban de la importancia del sector salud, pero luego me hablaban del narcotráfico y tal, y luego ya en conclusión ya no sabían cómo cerrarlo, hablaban hasta de otro tema. No, si me vas a hacer una premisa que hable de la legislación de la marihuana como beneficio al sector salud, tienes que profundizar en eso en la segunda premisa y en la conclusión. ¿Sale? No manejen diversos temas. Eso ten mucho cuidado, Natalie. Entonces revisa tus premisas y tu conclusión. Y si las cuatro abordan, me llevan a la conclusión y no saltas de temas, entonces déjalas. Si tú consideras de que estás hablando de otros temas, sí, quítalas y acomódalas bien. Sí, Natalie, sí.
Bueno, entonces sigo con el ensayo. El ensayo tiene que tener introducción, desarrollo, conclusiones. La introducción es hablar acerca de la importancia del tema, o sea, por qué ese tema es relevante dentro de la sociedad, se justifica. Me topé con trabajos en donde decían como objetivo, este, realizar este trabajo porque quiero aprender más del tema o porque quiero generar conciencia en mi familia. No, o sea, los trabajos no los haces por gusto tuyo, o sea, sí, pero no se dice, porque un trabajo de investigación, un escrito, es, es una aportación que tú haces a la sociedad, es una aportación que tú haces a la gente como, como parte de tu desarrollo de estudiante, de las competencias que estás adquiriendo, pues tú le das a la sociedad una reflexión tuya acerca de la contaminación por basura en las calles. Entonces, no tengan mucho cuidado en la introducción, no señalar que es un trabajo porque les gusta. No, o sea, eso no se pone. Está implícito que toda persona que hace un trabajo de un tema es porque le gusta, ¿no? Si no, lo haría de otro tema. Entonces, en la introducción hay que poner la relevancia del tema. ¿Por qué socialmente, por qué a esa alcaldía le puede beneficiar a la gente de esa alcaldía? Posteriormente viene el desarrollo, que el desarrollo son las argumentaciones, ya es el trabajo en donde tu postura queda clara, de decir yo estoy en contra de que la basura esté en las calles, estoy en contra de que la gente lo tire, hay que profundizar por qué la gente tiene ese comportamiento, tienes que explicar, tienes que recurrir a estudios de comportamiento de las personas, tienes que recurrir por otra parte a ver por qué dentro de no hay políticas, por qué no hay campañas para que la gente tire, o si hay campañas, pues por qué no tienen por qué no tienen un efecto importante. Para esto, pues hay que revisar especialistas. Acuérdate, Natalie, que cuando pones una cita textual, lo pones entre comillas, ajá, y lo que haces es poner apellido, solamente pones el apellido. Por ejemplo, pones cruz, coma, la fecha en que se publica, eso que estás consultando, eh, 28 de enero del 2028, coma, y la página de paginación, página uno, página 2, página 3. No, no la página como me pusieron varios, que era la dirección electrónica. No, es página de paginación o párrafo, si no está editado el trabajo en un Word o en un libro, en un PDF o en el programa que esté, ¿sale? Esa es página de paginación. Ahora, tampoco un escrito se hace pegando citas, no. O sea, tengo que ver lo que ustedes están pensando, lo que ustedes están articulando como ideas y luego, después de esa articulación de ideas, ustedes se apoyan en un especialista y por eso ponen la cita. Dos citas estaría muy bien en su trabajo. ¿Sale? Sí, Natalie, sí, sí, quedó claro qué es lo que pones en una cita. A ver, dime, ¿cuáles son los datos aquí en el chat que pones en una cita? A ver, ¿qué es lo que pones de lo que te acabo de decir? ¿Qué es lo que pones tú? Para saber yo que eso que estás escribiendo no es de tu autoría, sino es de autoría de otro. A ver, pónmelo en el chat, por favor. Bueno, ya que ya que terminaste tu desarrollo, lo que queda es la conclusión. Eh, ¿Y qué es la conclusión? Pues lo más importante, ¿no? Lo más importante dentro de el ensayo. Y puedes incluso hasta poner como qué temas puedes investigar, qué otros temas se podrían investigar
dentro de esa idea, ¿no? Este, y ya, las referencias, acuérdense que no es lo mismo citas que referencias, ambas van en un mismo trabajo, ¿no? Eh, Van en un mismo trabajo para que em, tú puedas explicarle a tus profesores qué fuentes consultaste y y cómo lo ocupaste dentro del trabajo. O sea, lo primero que haces es, como vimos en el proceso, viste una fuente de información, te llevó el buscador, te llevó a una fuente de información y ya que te llevó a la fuente de información, pues tú la lees y extraes algo de esa fuente de información y ya lo pones y pones la cita y luego también pones a dónde localizó ese trabajo, ¿sale? Bueno, y por último, lo que yo hago es grabar. Esta es ya la tercera parte. Y ahí terminamos la argumentación. Y la tercera parte del trabajo es el audio. En el audio, yo les digo, yo les sugiero que lo lean, ¿sale? Que lean una parte de su ensayo, un minuto, ¿sale? Con un minuto que lo lean es suficiente. ¿Y qué tienen que estar al pendiente? Tienen que estar al pendiente en el sentido de tener claridad en su voz, su ritmo, su pronunciación, su modulación, la entonación, que es muy parecida a la modulación, y las muletillas, dejar a un lado las muletillas, y que lo que ustedes escriban, lean, bueno, escriban en el ensayo, pueda ser leído de una manera clara y puntual. ¿Sale? Eso es lo que al final se busca. Ajá. Ok, Natalie. No, no es el nombre. Acuérdate, apellido. ¿Sale? Es el apellido, la fecha y no es el título. Es la ubicación. Página o párrafo. ¿Sale? A ver. Vamos a ver, Natalie. Aquí. Yo estoy revisando este texto que lo escribe Carlos Alberto Escolari. Para la cita, yo nada más voy a rescatar su apellido, Scolari, ¿sale? Acuérdate que todo va entre paréntesis. ¿Sale, Natalie? Abro paréntesis, pongo Scolari, coma, la fecha, 24 de enero del 2026, coma, y ahora viene aquí, al ser esto un sitio web, mira, el sitio web no está editado, mira, ¿ya viste? ¿A dónde termina la página? ¿Ves? No hay a dónde termina la página. Ajá, no hay dónde termine la página. Entonces, aquí lo que contamos son párrafos. Si a mí me interesa esto para yo ponerlo en mi escrito, dice, hace 12 años coordiné un proyecto de investigación interno de la Universidad Ponte Fabra, financiado por el Centro para la Calidad e Innovación Docente, ¿no? Si eso lo pongo como un ejemplo de cómo las universidades están financiando estudios para ver hacia dónde van, yo lo que hago es cortarlo
lo pego. No sé, ¿qué estás viendo en pantalla, Natalie? ¿Me puedes decir qué estás viendo en pantalla? Estoy tratando de hacer la cita. La página web. No estás viendo un Word, ¿verdad? Ok, ok, mira, ya lo corté, ¿vale? Yo aquí estoy hablando aquí de que cómo las universidades están financiando estudios. Un ejemplo es, y pongo la cita, hace 12 años coordiné un proyecto de investigación interno de la Universidad Ponte Fabra, financiado por el Centro para la Calidad e Innovación Docente. ¿Sale? Entonces, aquí empiezo y abro paréntesis. Escolari. Ajá. ¿Me va siguiendo, Natalie? Velo anotando, por favor. La fecha, ¿qué dijimos que era, Natalie? ¿Te acuerdas? 24. 24. 24 de enero del 2026, coma, y aquí vamos a poner párrafo. Par 2. Y ahí ya tengo mi cita. ¿Sale? Esa es la cita. Eso es lo único que les pido. Apellido, fecha y párrafo. Si fuera un documento en PDF, pues los documentos en PDF, si te acuerdas, Natalie, están paginados, página uno, 2, 3, 4. Yo pongo la página en donde saqué eso. ¿Sí me explico o quieres que te ponga un ejemplo con un PDF, Natalie? Tú dime. ¿Quieres que te ponga un ejemplo o sí queda claro cuando es página? Bueno, en lo que me dices, te digo. Ahora, ¿esto cómo lo pongo como referencia? Ok, bueno, si es referencia, pongo Escolari, coma, y la inicial de su nombre. Yo he visto que como a él le dicen Carlos Alberto, algunas publicaciones le ponen Carlos Alberto. ¿Sale? O puedes ponerle nada más Carlos. Es el primer nombre que tiene, Carlos. Entonces puedo ponerle C. O le puedo poner CA, pero depende ahí. La regla dice que nada más una inicial. Abro paréntesis, 24 de enero del 2026. Se cierra y tengo que ver cómo se llama. Otra vez sopa, la crisis de la universidad, ¿no? Es un texto que habla acerca de cuántas veces las universidades han estado en crisis, de identidad y ahora mucho más con lo de la inteligencia artificial. Y bueno, no solamente sería las universidades, sino también todos los centros escolares, desde primaria hasta universidad. Bueno, pongo otra vez la sopa, la crisis de la universidad. Si te das cuenta, es en cursiva, Natalie. El título se pone en cursiva. Punto. ¿De dónde lo estoy sacando esto? Pues lo estoy sacando del blog Hipermediaciones. Ajá. Entonces pongo blog, ajá,
mediaciones, punto en, y ya aquí copio la liga, aquí sí la liga, y la pongo. ¿Ya viste? Autor, la fecha, el nombre del artículo, el blog hipermediaciones, así se llama ese sitio, ajá, y la dirección. Entonces ya estoy en mi trabajo que voy a presentar, pues ya tengo las citas y ya tengo las referencias. ¿Sale? ¿Alguna duda, Natalie? Ok, vamos rápidamente porque ya nos quedan 10 minutos de clase para ver la otra actividad. La otra actividad, pues, es un foro en donde tengo que contestar 5 preguntas, ¿sale? 5 preguntotas eh, que están relacionadas a un tema que es muy interesante, el mejor avance científico, ¿sale? El mejor avance científico. Te hace una pregunta general. Te es una pregunta, no es que la contestes ahí, luego, luego. Esa es una pregunta no para que la contestes, sino para que la pienses. Bueno, sí la contestas, pero mentalmente, ¿no? Por ejemplo, para mí el mejor avance científico ha sido la electricidad, porque ha permitido el desarrollo de otros avances científicos. Pero, por ejemplo, sin la electricidad no estaríamos aquí dando clase, por ejemplo, no funcionaría la computadora, no existiría nada. ¿No? El refrigerador se echarían a perder los alimentos. No, no, no. O sea, sería, ya ves ahora hasta carros eléctricos, bueno, aunque es otro tipo de electricidad, ¿no? Otro tipo de energía. Pero bueno, para mí es ese. No sé para ti cuál sea, Natalie. Dice, en tu primera aportación responde a la pregunta, ¿cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué? Bueno, tú ya te lo contesté, ¿no? Ya te dije por qué la electricidad, porque ha permitido el desarrollo de otros avances científicos. La segunda, escribe los beneficios que el avance científico que seleccionaste ha generado. Explícalos desde lo que dice una disciplina. Pues me voy a meter me voy a buscar, fíjate, aquí tienes que citar, Natalie. Aquí en este segundo punto hay que citar. Y lo que hay que citar es, busco la disciplina, que sería ingeniería eléctrica, no sé, sí, yo creo que sería esa, y desde ahí busco una argumentación que me diga por qué ese avance científico es importante. No sé si se los puse en el foro. Por ejemplo, un día me dijeron la rueda, y yo expliqué que la rueda no es un avance científico. O sea, si es un gran invento, pero no te estamos preguntando inventos, sino avances científicos. Ajá. Y el alumno me vuelve a contestar, no, pero es que las llantas de los autos, de los aviones, bueno, la rueda no solamente es una llanta, se puede utilizar para muchas cosas. Ajá. Entonces, lo que tú me estás diciendo es las llantas, ¿no? O las ruedas, pero específicamente en la evolución de las llantas, de los neumáticos, incluso el nombre correcto son neumáticos. En efecto, por ejemplo, a mí que me gusta la Fórmula 1, este año los neumáticos van a ser diferentes a los del año pasado. Yo no soy especialista en neumáticos y para mí todos son iguales. Entonces, aquí hay que investigar por qué, ¿sale? Entonces, aquí en el punto 2, yo recomiendo
que citen, ¿sale? Porque vas a buscar una disciplina, entonces lo que obtengas, cítalo y pon tú un comentario. Tercera, otra vez, refuta a alguien, ¿no? Dile a alguien de tus compañeros que no estás de acuerdo. Por ejemplo, recuerdo que una chica puso la televisión, hace tiempo puso la televisión, y le refutaron que no, porque los programas son muy malos y que nada más idiotizan a la gente y tal, tal, ¿no? Y yo dije, bueno, a ver, ese es cómo usan el desarrollo científico. Pero para mí, la invención de la televisión es maravillosa. O sea, imagínate que nos podamos ver, o que, bueno, la televisión no ves gente así como ahorita, porque esta es una clase, es otro modelo de televisión, o sea, ver de lejos, o sea, la raíz es la misma, es una televisión esto, porque estamos viendo lejos, pero la televisión tradicional implicaba, pues, que tú vieras hasta un partido de fútbol, vieras cómo llegó el hombre a la luna, o el ser humano a la luna, etcétera, etcétera, ¿sale? Eh, lo que pasa que ha evolucionado, este invento ha evolucionado y uno de sus mayores alcances es esto. Por ejemplo, el Zoom, ¿no? Que nos permite hasta interactuar, a la diferencia de la televisión que no nos permite interactuar. Entonces, eh, eh, tienes que saber, bueno, refutarle a la persona. Y en la cuarta, tienes que saber contestar. ¿Sale? Tú le dices, oh, muchas gracias, compañero, o compañera que me dijiste esto, pero incluso tú puedes también esa cuarta intervención apoyarte de un especialista y también citar, ¿no? Decir, no, mira, como dice tal persona, la televisión es un gran invento que va a poder desarrollar otro tipo de innovaciones, pues como esta, ¿no? O operar, sí sabes que operan a distancia, que hay robots y el doctor que pueden estar en la India y están operando en el Reino Unido. O sea, el doctor maneja, incluso se pone un brazo mecánico y le va moviendo y eso lo recibe el robot en Inglaterra y hace la operación, ¿no? Y lo está viendo el doctor. Entonces, ese es un desarrollo importantísimo. Eh, entonces, bueno, defiendes tu postura. Y en la última aportación, selecciona tres inventos que tus compañeros hayan señalado, que te hayan parecido importantes. Aquí de preferencia, por favor, pongan el nombre de las personas, ¿sale? Pongan el nombre de sus compañeros que ustedes consideraron que su avance científico les gustó, ¿no? Y ese sería todo el trabajo de esta última semana. Tienen que estar argumentadas, Natalie. O sea, no sé a qué te refieres con cortas, pero si tú me haces una línea, una oración de una línea, pues no. O sea, sí tienes que estar argumentando muy puntualmente lo que tú consideras, más cuando estás haciendo, pues, por ejemplo, la primera sí no es, en la primera pregunta no se te pide tanta argumentación, nada más que digas y por qué. Pero ya la segunda, tercera y cuarta, por ejemplo, sí son aportaciones que implican mayor argumentación. Y una buena argumentación pues son dos párrafos de 5 líneas. ¿Me explico? O sea, sí hay que redactarle bien para que quede claro cuál es la posición que tú tienes. Y la última, pues es nada más decir cuáles te gustaron y de quién. ¿Sale? No sé si tengas otra duda. Ok, bueno. Entonces nos vemos el viernes a las 11. Acuérdate que el viernes es una hora antes, ¿sale?
eh, y para ya cerrar el curso con otro tema. Bueno, que te vaya muy bien, Natalie, y con cuidado. Cuídate mucho. Chao.